Hola, en el siguiente video vamos a platicar de los números reales. Los números reales es el primer tema que se aborda en cálculo diferencial. Hoy la ciencia y la tecnología han alcanzado niveles extraordinarios. El desarrollo, por ejemplo, de la física, la química, la biología, la astronomía, la medicina, la ingeniería y muchas otras ramas fundamentan su progreso en la aplicación de una de las herramientas más poderosas de las matemáticas, que es el cálculo infinitesimal. Si bien el cálculo diferencial es la primera matemática de la ingeniería, es la base o el fundamento para más adelante abordar otros cálculos o inclusive algunas ingenierías, las ecuaciones diferenciales, que tienen bastantes aplicaciones ingenieriles. El cálculo diferencial nos puede ayudar a resolver problemas de la vida real, por ejemplo, describir la velocidad de una partícula con velocidad constante, o determinar la ecuación de la tangente a una curva en un punto, analizar la razón de cambio entre dos variables o calcular el área de una superficie y el volumen de un sólido, por mencionar algunos ejemplos. Sin embargo, si nosotros observamos o analizamos el cálculo, realmente su aplicación o su uso dentro de la vida cotidiana, pues es aún mucho más tangible y mucho más eh, asertivo, por decirlo así, y podemos verlo, por ejemplo, ahora en la pandemia. Realmente la curva que modela el, el progreso de los contagios y demás situaciones que estamos viviendo actualmente con COVID-19, pues tienen un fundamento principalmente en el cálculo. Aunque el modelo matemático como tal de la predicción de contagios de COVID-19 es una ecuación diferencial, el fundamento de una ecuación diferencial pues es el cálculo. Y bueno, el cálculo se sustenta sus estudios dentro del conjunto de los números reales. Por eso es importante conocer, en primer lugar, y como primer tema del cálculo diferencial, quiénes conforman a los números reales. Y bien, los números reales son todos aquellos números que habitan o se albergan dentro de la recta numérica, desde el menos infinito hasta el infinito. Los números reales se caracterizan por ciertas particularidades o ciertos grupos con particularidades, mejor dicho, y se clasifican en naturales, enteros, racionales e irracionales, cada uno con ciertas características especiales. Por ejemplo, los naturales. Los números naturales va a ser el conjunto de los números enteros positivos a partir de 1 y que nos sirven para contar. La característica de los números naturales es que tienen un antecesor y un sucesor. Un sucesor es el que va antes de y un sucesor, perdón, es el que va después de y un antecesor es el que va antes de. A excepción del 1. El 1 tendrá un sucesor, pero no va a tener un antecesor como tal en los naturales. Tenemos también los enteros y observen que los enteros se ejemplifican con la letra Z. Si los naturales se ejemplifican con la letra N, ¿por qué los enteros se ejemplifican con la letra Z? Esto es en honor a Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo. Por eso es que se ejemplifican con la letra Z, porque, bueno, este matemático hizo grandes aportaciones a la teoría de números. Y los enteros o los números enteros van a ser todo el conjunto de los valores enteros, tanto negativos como positivos, que se albergan dentro de la recta numérica. Por ejemplo, a mí se me ocurre el menos 1521, es un número entero, ¿sale? Tenemos también los racionales y el conjunto de los números racionales es muy amplio, porque aquí tenemos a las fracciones propias, a las fracciones impropias y a las fracciones que albergan, por ejemplo, un valor entero.
También el cociente de dos números naturales, por ejemplo 2 sobre 2, también es un número racional. Cualquier número entero dividido entre cualquier valor también es un número racional. Las expansiones decimales finitas, como 1.2, 3.23 o 0.25, también es un número racional. Y las expansiones decimales infinitas pero periódicas, por ejemplo, el 1.333333333 es un número racional. Siempre que el número sea una expansión, un número decimal, pero tenga una expansión decimal infinita y periódica, es decir, que se repita la misma expansión decimal infinitamente, también va a ser un número racional. Y finalmente tenemos los números irracionales. Y bueno, los números irracionales, el autor menciona, pues son todos aquellos que no son racionales. Los números irracionales, aunque es un grupo más pequeño y más selecto, también forman parte de los números reales. Los irracionales, por ejemplo, el valor del número Euler es una expansión decimal, pero observen que no es periódica. Aunque es infinita, no es periódica. Lo mismo pasa como en el valor de pi. Es una expansión decimal y infinita, pero también no es periódica. La raíz cuadrada de cualquier número primo. Recordemos que un número primo es aquel que solo se puede dividir entre sí mismo y entre uno. Por ejemplo, el 1, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, etcétera, son números primos. Si ustedes obtienen la raíz cuadrada de un número primo, les va a dar una expansión decimal infinita pero no periódica. También la suma de la raíz cuadrada de dos números primos también es un número irracional. O sumar un racional y la raíz cuadrada de un primo también va a ser un número irracional. Prácticamente los números irracionales van a ser las expansiones decimales infinitas, pero no periódicas. Y así conformamos o así observamos que todos estos grupos corresponden a los números reales. ¿Sale? Y bueno, esos números reales caben en la recta numérica, por eso también se dice que los números reales, aunque aquí en la definición no está escrito, se dice que los números reales poseen la característica de densidad. ¿Por qué? Porque aun cuando la porción de la recta sea muy, muy pequeñita, existe una cantidad extraordinaria de números reales. Por ejemplo, entre el 1 y entre el 2, podemos ver que es un intervalo muy chiquito, entre 1 y 2. Pero si nosotros hacemos un zoom entre el 1 y el 2, la cantidad de números reales que se alberga en ese pequeño intervalo es muy grande, por todos los decimales, por todas las expansiones finitas e infinitas, etc. Entonces, todos los números reales caben en la recta numérica. A partir del cero, que se conoce como el neutro, hacia la derecha vamos a tener todos los positivos y hacia la izquierda todos los negativos. Pero también esos números reales nos ayudan a poder graficar dentro del plano de dos dimensiones. Recordemos que el plano se divide en 4 cuadrantes. El eje horizontal, que se conoce como eje X o eje de las abscisas, y el eje vertical, que se conoce como eje Y o eje de las ordenadas. Los cuadrantes se miden en el sentido antihorario, en el sentido contrario a la manecilla del reloj. Y la intersección entre los dos ejes pues se conoce como origen. Por lo tanto, para el eje horizontal o eje X, los positivos serán hacia la derecha y los negativos hacia la izquierda. Y para el eje vertical o eje Y, los positivos irán hacia arriba y los negativos irán hacia abajo. Miremos el ejemplo. Determinemos a qué familia pertenece cada número real y posteriormente los ubicaremos en la recta numérica. Por ejemplo, el menos 4.7. Observen que es un decimal, pero es finito, menos 4.7. Por lo tanto, es un número
racional. El 2 tiene una característica particular. ¿Por qué? Porque puede ser un número natural, pero también puede ser un número entero. Podemos ocupar cualquiera de las dos formas. El 6.6666, y observen que tiene 3 puntitos, es una expansión decimal infinita, pero periódica, porque es 6666666, entonces es racional. El menos 5 es un valor entero, ¿sale? Al igual que el menos 1, también es un valor entero. Menos 1 no puede ser natural porque tiene el signo negativo, por eso solamente es entero. La raíz cuadrada de 19, observen que 19 es un número primo, entonces la raíz cuadrada de un primo es un número irracional. El 9 también es un número dual, podríamos llamarlo así. ¿Por qué? Porque el 9 es natural, pero también puede ser entero. Y la suma de la raíz cuadrada de 5 más la raíz cuadrada de 7, pues observemos que también es un número irracional porque 5 y 7 son primos. Y la suma de las raíces cuadradas de dos primos también es una expansión decimal infinita, pero no periódica, por lo tanto es irracional. Y finalmente, observen que, bueno, aquí está ya el ejemplo resuelto con la ubicación en la